Ese día perdí mi honor, y si quieres escuchar algo que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora y quédate. No sé cuándo empezó de verdad, si aquel invierno de 1956, cuando noté el olor a humedad meterse en la madera de mi taller, o muchos años antes, cuando creí que la lealtad era un abrigo para toda la vida. Recuerdo el polvo fino suspendido en el aire, el brillo del barniz en las manos, la radio encendida a bajo volumen con esas canciones que parecían eternas. Yo creía que el mundo iba a sostenerse en la misma mesa robusta que yo había construido con mis propias manos. Me llamo Tomás, y aunque entonces tenía 27 años, hoy siento que nací viejo, con ese cansancio detrás de los ojos que no se cura con dormir. El pueblo se despertaba con el ruido de los tranvías y el pregón de los vendedores. La luz de la mañana entraba por las persianas como cuchillas delgadas. En el suelo, las virutas dibujaban caminos de oro. Yo lijaba despacio una cómoda encargada para una boda de junio, y cada pasada de la lija me decía que la paciencia todavía era una virtud útil. Olía a tabaco, a cola caliente, a serrín. Afuera, una lluvia menuda dejaba la calle con ese brillo de espejo que engaña a los distraídos. Dentro, yo levantaba la vista y la veía a ella, Elena, cruzando la vereda con su saco beige, una flor prendida cerca del cuello. Los zapatos hacían un sonido nítido sobre los adoquines, y a mí se me llenaba el pecho como si un acordeón invisible respirara por mí. Julián aparecía casi siempre una hora después. No necesitábamos reloj para saber su llegada. Primero escuchaba su tos grave, luego la sombra ancha en la puerta, y por último ese saludo que siempre fue el mismo, una mano fuerte en el hombro, la sonrisa que enseñaba un diente de oro. Lo conocía desde los 10 años. Habíamos compartido pan duro, resbalones en el río y sueños ridículos que se nos deshicieron con los años. Él traía noticias del taller de metal, de los camiones que llegaban tarde, de un capataz nuevo con fama de despiadado. Yo lo escuchaba, asintiendo, con la sensación de que en su voz había una nota distinta, como un instrumento desafinado detrás de la orquesta. Elena servía café por las tardes. Era una costumbre sencilla, pero en esa sencillez se apoyaba mi vida. La vajilla blanca, las cucharitas que tintineaban, el azúcar en cubos. Ella hablaba poco y miraba mucho, como si el mundo le cupiera en los ojos y no tuviera prisa por contarlo. A veces, cuando yo me inclinaba sobre la madera, sentía su mirada en mi nuca como una caricia que no se atreve. Y sin embargo, hubo un día en que su silencio no fue el de siempre. Fue un silencio con puertas y cerrojos. Lo supe por un detalle mínimo. Julián dejó su gorra sobre el banco y al acomodarla, cayó un papel doblado, delgado como una hoja de mis recibos. Se agachó rápido y lo guardó. Yo no habría dicho nada, pero la forma en que su respiración cambió, el rubor que subió por su cuello, me taladró el oído. No era un listado de clavos, ni un recado de la metalúrgica. Era otra cosa. A partir de ese momento, cada gesto se volvió lupa. Cuando él evitaba mirar a Elena, cuando ella fingía no darse cuenta, cuando los dos hablaban de clima como si el cielo les importara demasiado. Esa noche, el olor a sopa de gallina llenó la casa. Elena puso el plato frente a mí con una delicadeza casi ritual. Yo hundí la cuchara, pero el caldo me supo a nada. Los ruidos de la calle eran distintos, más lejanos, como si alguien hubiera puesto algodón en mis orejas. Y sin embargo, había uno que no se aplacaba, el latido en mi sien, el tambor que empezó a marcar un ritmo que no era mío. Decidí barrer el taller. Entre virutas y serrín encontré la gorra de Julián, olvidada esta vez. Dentro, un olor a sudor honesto. En la banda interna, una inicial mal cosida. La E. No era su letra. No era su mano. No dormí. El techo crujía con el viento.
El reloj de pared tropezaba con los segundos, y cada clic fue una gota en un balde que se desbordaba lentamente. Antes del alba bajé al taller con una idea fija: ordenar, contar, tocar. Mis manos conocían el idioma de la madera, y esa mañana la madera me habló de ausencias. Un cajón de la mesa de Elena estaba torcido. Lo enderecé. Detrás de una tabla sentí el filo de un papel. Lo saqué con cuidado. Era una carta sin sello, doblada en 4, con una cinta fina para cerrarla. La abrí. No voy a repetir palabras. No hace falta. Decir que cada frase era un relámpago apenas alcanza. Entendí que lo que yo creía sólido era espuma, que el café de la tarde, la gorra en el banco, el rubor en el cuello, eran puentes que no me conducían a ningún lado que quisiera atravesar. La carta hablaba de encuentros breves, de miedos antiguos, de un plan que, si salía bien, pondría a salvo algo más importante que nosotros. Yo quedé clavado al suelo. No temblé. El cuerpo a veces hace pactos para no caerse. Guardé la carta donde estaba. Ese fue mi primer error, o mi primera muestra de dignidad, no lo sé. Subí y vi a Elena dormida, con la boca entreabierta, la mano sobre el vientre. Supe entonces que el tiempo se dividía en dos, antes y después de esa cinta fina. Al día siguiente me sorprendí trabajando mejor que nunca. El cepillo volaba sobre la madera, dejando una superficie tan lisa que era espejo. Cada golpe de martillo era exacto. Un hombre que sospecha se vuelve un artesano meticuloso. Mide los silencios, encola dudas, barniza la rabia. Cuando Julián llegó, me contó algo sobre un envío de tornillos atrasado. Yo asentí. Él me miró buscando el viejo brillo. No lo encontró. Me habló de un partido de domingo, de un vino nuevo en la taberna. Yo escuché sin escuchar. Y justo cuando se iba, dejó sobre la mesa una caja pequeña. Dijo que era para la cuna que estaba construyendo para ese futuro que viene. Esa frase me perforó. Era una broma inocente o una pedrada. En nuestra calle todos sabían que Elena estaba de pocas semanas. Yo sonreí con la boca, no con los ojos. Entonces apareció el río, no de agua, sino de recuerdos. Cuando teníamos 17, corríamos hasta el puente viejo para fumar a escondidas. Juramos lealtad con una navaja oxidada en la palma, como si la sangre fuera un contrato eterno. Yo lo quise como a un hermano. Si me hubiera pedido la camisa, yo me quedaba en cuero. A veces, en la vida, uno firma papeles que no sabe leer. Durante una semana fui un fantasma que sabía barrer, lijar y sonreír a los clientes. Elena cosía en la mesa del comedor. La veía mover la aguja con una precisión hipnótica. Sus uñas cortas, la piel pálida con esa sombra de cansancio que se vuelve una belleza triste. Yo me preguntaba en qué punto se había roto todo, y si lo roto puede volver a ser útil sin astillas. Un jueves, la lluvia fue más densa y el cielo parecía una manta de lana. Caminé hasta la parroquia sin decidirlo. Me senté en la última banca, con la espalda pegada a la madera fría. El olor a cera vieja me devolvió a domingos de infancia, a sermones que no cambiaron a nadie. No entré al confesionario, no busqué absolución. Solo necesitaba escuchar el eco de mis pasos en un lugar donde nadie me hiciera preguntas. Cuando salí, el aire estaba limpio como si el cielo hubiera lavado la calle. Me sentí capaz de abrir todas las puertas. Esa noche, Elena dejó una bandeja con pan caliente y queso. El vapor dibujó formas en la cocina. Yo le dije que la amaba. Lo pensé de verdad. Amar no siempre es poseer ni proteger. A veces amar es observar el incendio sabiendo que te va a quemar los ojos. Ella bajó la vista. El silencio tuvo un peso diferente, como si el plato fuera de hierro. Fui al taller y me quedé sentado a oscuras. La carta seguía ahí, detrás de la tabla. La toqué con la punta de los dedos. Decidí que al amanecer hablaría con Julián.
no para gritar, no para romperle la cara, para pedirle la verdad como quien pide un vaso de agua en mitad del desierto. El amanecer no llegó con gallos ni con canciones. Llegó con un sobresalto, golpes en la puerta, 3, secos, urgentes. Abrí y vi a Clara, la hermana de Julián. Traía el cabello mojado pegado a la frente, las mejillas encendidas. No habló. Me entregó un paquete envuelto en papel de estraza. Olía a metal y a aceite. Dentro había un reloj de bolsillo abollado y una nota breve. No citaré esa nota. Diré solamente que una línea decía: haz lo que sea necesario para que no se repita. Ese no se repita me empujó a los años anteriores, cuando Elena trabajaba de dependienta en la tienda de telas. Su jefe era un hombre de manos blancas y sonrisa de salón. Un día, ella dejó de hablar de su trabajo. Cambió de empleo. Yo celebré el cambio como quien bendice una mudanza, sin mirar cajas peligrosas. Esa madrugada, el eco de aquellas manos blancas volvió con una nitidez escalofriante. Al mediodía, Julián apareció con el abrigo empapado. Dijo que necesitaba mi ayuda para mover una pieza en el galpón de la metalúrgica. Yo asentí. Caminamos bajo una llovizna obstinada. Las ruedas de los carros mordían el agua formando una música opaca. En el galpón, el olor a óxido era fuerte. Julián señaló un baúl viejo. Lo arrastramos hasta una esquina. Estaba cerrado con un candado pequeño. Yo llevaba la navaja de la juventud en el bolsillo, una superstición inútil. Forcé el candado. Dentro había telas antiguas, un par de cartas sin sobre y una caja de madera negra. La abrimos. Era una pistola envuelta en un pañuelo. No hablo de armas. La respeto por su silencio peligroso. Sentí que alguien respiraba detrás de nosotros. El capataz. Su sombra en la pared parecía más grande que su cuerpo. Nos miró con una mezcla de burla y alerta. Dijo que ese baúl estaba inventariado. Julián, sin levantar la voz, explicó que buscaba piezas perdidas. El capataz se fue. Yo me quedé con el pulso en la garganta. Julián volvió a envolver la pistola muy despacio, como si estuviera arropando a un niño dormido. Entonces lo supe. La línea de "no se repita" hablaba de esa arma, de un peligro que bordeaba nuestra casa como un perro hambriento. Volví a casa con la cabeza hecha trizas. Elena estaba en el patio, extendiendo ropa. El sol había salido al fin, y las sábanas olían a jabón y a algo limpio que me dolió. Me apoyé en el marco de la puerta y observé cómo la luz dibujaba una línea en su cuello. Pensé que la belleza a veces es una trampa piadosa. Quise decirle: sé todo, pero no dije nada. Decidí esperar una señal que no fuese de mi propia necesidad. La señal llegó de noche. Un coche negro se detuvo en la esquina. El motor quedó encendido. 2 hombres no bajaron. La calle se llenó de ese rumor que solo traen los que no vienen a comprar pan. Elena me miró, pálida. No tembló. Puso la mano sobre su vientre. Comprendí que la carta, la pistola, el reloj abollado y el coche eran piezas del mismo rompecabezas. Me acerqué a la ventana. El vidrio estaba frío. Uno de los hombres bajó, encendió un cigarrillo y miró hacia nuestra puerta como quien espera que una jaula se abra sola. A veces el valor no ruge. A veces el valor es una respiración acompasada que te deja avanzar un paso. Fui al taller y tiré de la tabla. Saqué la carta y la quemé en una lata vacía de barniz. El humo subió dibujando una S de serpentín. No quería pruebas que se volvieran cuchillos contra nosotros. Entonces, por primera vez, hablé con Elena sin palabras. Le tomé la mano y la llevé hasta el cuarto. Sobre la mesa puse el reloj abollado. Ella lo reconoció. Lo supe por la sombra que le cruzó la cara. No pregunté nada. No tuve que hacerlo. En su mirada se abrió una puerta. La historia, la verdadera, me alcanzó como una ola fría.
Años atrás, su jefe la había acorralado detrás del mostrador con el pretexto de un inventario. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Ella renunció al día siguiente y durante semanas creyó que el mundo se le había metido en la garganta como una piedra. Julián la encontró una tarde en la plaza, sentada en un banco, con los ojos deshechos. La acompañó a casa, consiguió otro trabajo para ella a través de Clara, y se prometió a sí mismo que esa humillación no quedaría impune. Mientras yo lijaba mesas y era feliz en mi ignorancia, ellos cargaban una verdad embarrada que no sabían dónde limpiar. Cuando el retraso se convirtió en falta, cuando las cartas del hombre de manos blancas comenzaron a llegar con amenazas, Julián decidió buscar la pistola. No para convertirse en asesino, sino para poner miedo donde solo había desamparo. Su plan era simple y torpe: asustar al infame, forzar un acuerdo, cortar de raíz la cadena que en nuestro pueblo todos conocían de oído y nadie se atrevía a nombrar. Elena no lo aprobó, pero tampoco lo detuvo. Ese fue su pecado y su penitencia. Yo, en cambio, no supe nada. Mi honor dormía, tibio, en una cama que ya no era solo mía. El coche negro vino 2 noches seguidas. A la tercera, no vino. En su lugar, llegó una carta oficial convocando a Elena para aclaraciones, en una oficina donde las paredes son más delgadas que la conciencia. Julián me pidió que lo dejara acompañarla. Dijo que sería mejor. Yo, que no deseaba escuchar mis propios celos, asentí. Me quedé en el taller luchando contra una mesa que no quería quedar nivelada. Las piernas de la mesa cojeaban y yo sentí que era un símbolo demasiado obvio como para ser casualidad. Pasaron 3 horas. Llovió y dejó de llover. La radio repitió la misma canción 3 veces. Cuando por fin volvieron, Elena olía a humo y a calle mojada. Tenía los ojos secos de tanto llorar. Julián traía la camisa rota en la manga y una calma rara. Me dijeron que todo estaba en camino de resolverse. Yo apreté los dientes y sonreí. En el fondo de la boca sentí el gusto metálico de la sangre. Esa noche, el pueblo pareció dormir más temprano. Yo me senté en el patio y escuché el goteo persistente del alero. En el cielo, la luna parecía una moneda vieja. Pensé en irme, no porque no amara, sino porque el amor no quita las astillas ni devuelve el sueño. Hice una valija imaginaria con 2 camisas, la navaja de la juventud y esa fotografía donde Elena y yo mirábamos a la cámara sin saber que las fotos también mienten. Y de pronto, el dolor me dio un vistazo de su rostro más nítido, el niño que venía en camino. Era mío, pensé. Tenía que ser mío, y si no lo era, iba a serlo igual. Eso también es honor, aunque duela. Al amanecer, el panadero gritó su pregón con una alegría que me insultó. Bajé la persiana del taller para que la calle dejara de verme. Hice cuentas absurdas. Cuánta madera tenía, cuánto barniz, cuántos encargos. Sumé y resté como si el dolor aceptara aritmética. En la puerta, alguien dejó un sobre delgado. Dentro había un recibo sellado. El hombre de manos blancas había sido trasladado por motivos de salud. Lo leí 3 veces. Me pareció justicia de mala calidad, pero justicia al fin. Con ese papel en la mano, fui a ver a Julián. Lo encontré en el galpón, sentado sobre un cajón, mirando el vacío. Había serrín pegado a su cabello. Le dije gracias, sin decirlo. Él entendió. Entre hermanos, el idioma a veces es un silencio compartido, y sin embargo, no pude perdonar del todo. No esas cartas escondidas, no ese plan sin mí, no el hecho de que en su mirada hubiera un brillo distinto cuando veía a Elena. A un hombre le pueden quitar muchas cosas, pero si le tocan la mirada de su mujer, aunque sea para salvarla, algo se quiebra de modo irreversible. Pasaron semanas como si fueran estaciones enteras. El vientre de Elena creció con una belleza
que me cortaba la respiración. Yo le hablaba al niño por las noches, le decía que aquí lo esperaba una cuna firme, una manta suave y un padre que tal vez no supiera cantar, pero sí sostener. Prometí no dejar que el mundo lo dañara. Me prometí no repetir la cobardía que tanto desprecio. Ella me miraba con una gratitud silenciosa que era bálsamo y cuchillo. Un domingo, el pueblo estrenó su fiesta patronal. Hubo banderines, tambores, olor a anís. Las mujeres se peinaron con esmero. Los hombres sacaron sus trajes de las cajas de naftalina. Yo la acompañé hasta la plaza. Caminamos despacio. En cada esquina, alguien nos saludaba con esa mezcla de curiosidad y respeto que se le da a quienes han pasado por el fuego y aún tienen cejas. En la tarima, el presentador dijo palabras que no escuché. Yo solo quería que el día terminara en paz. Pero los finales tranquilos son un lujo que no siempre toca. El capataz de la metalúrgica, borracho, se subió a la fuente y gritó el nombre del hombre de manos blancas. Dijo que aquí nadie era santo, dijo que todos sabían y callaban. Dijo por último que en nuestro pueblo las mujeres bonitas pagaban peaje. Un murmullo pesado recorrió la plaza. Julián apretó los puños. Yo sentí que mi sangre se convertía en piedra caliente. No hice nada. Miré a Elena. Ella sostuvo mi mirada con una firmeza que me sostuvo a mí. A veces, la mayor valentía de un hombre es no responder al insulto, porque sabe que un golpe deja marcas que duran más que una borrachera. La fiesta se deshizo como un mantel sacudido. Las luces quedaron temblando en los cables. Llevé a Elena a casa. Al cerrar la puerta, comprendí que lo que había perdido no era solo la confianza. Había perdido mi nombre tal como lo conocía. Tomás, el hombre que creía que la vida era una mesa bien hecha. Ahora era otro, uno que aceptaba que algunas grietas no se rellenan con cola. El niño nació a comienzos del otoño. El aire estaba tibio y olía a fruta madura. Yo sostuve esa vida mínima contra mi pecho y supe que los juramentos sirven o se pudren. Le di mi apellido sin mirar atrás. Ningún papel me iba a enseñar a ser padre. En su frente vi un pasado que no necesitaba genealogías. Con Elena nos miramos con un cansancio dulce. En su mirada ya no había puertas cerradas. En la mía todavía había humo, pero también una ventana. Julián vino a conocerlo. Trajo un sonajero de madera que había tallado con sus manos torpes. Lo movió cerca del niño, que abrió los ojos por un segundo y los cerró como quien perdona sin darse cuenta. Julián dejó el sonajero sobre la mesa y se fue sin decir adiós. En la puerta miró el cielo como pidiendo permiso. Yo supe que su camino y el mío se habían bifurcado sin ruido. Con el tiempo la metalúrgica cambió de jefe. El capataz desapareció como un mal olor. El coche negro ya no volvió a nuestra esquina. La tienda de telas pasó a manos de un sobrino amanerado que la llenó de colores chillones. Nuestro taller, en cambio, siguió oliendo a madera limpia. La cuna resistió las patadas de niño sano. La cómoda de aquella boda de junio nunca se pagó completa, pero se entregó. Aprendí a vivir con la exactitud de lo suficiente. A veces, por la tarde, me siento en el umbral y escucho la calle. El niño juega con virutas que yo recorto para él en formas de peces y pájaros. Elena cose una mantita nueva. La luz cae como un telón suave. Yo repaso con los dedos la línea de las cicatrices que no se ven, la navaja de la juventud, la carta quemada, el reloj abollado, la pistola envuelta, la mirada en la plaza. Todo eso soy. Todo eso me trajo hasta aquí. Y aún así, cuando me quedo solo en el taller, me sale del pecho la frase con la que empecé este relato. No por dramatismo, no por orgullo herido, sino por la pura verdad con la que un hombre mayor escoge sus palabras. Ese día perdí mi honor. Sí. Lo dejé en la puerta de una oficina con paredes finas, lo tiré en la fuente de una plaza con banderines, lo quemé junto con la carta.
pero gané otra cosa. Una forma más humilde de llevar mi nombre, un modo menos altivo de entender la lealtad. Aprendí que hay silencios que protegen y silencios que matan. Que amar a veces es sostener una historia que te rompió las manos, y sin embargo, seguir tallando. Hoy cuando el niño me llama papá con esa voz de tierra recién mojada, todo lo que dolió se ordena sin pedir disculpas. Pienso en Julián y quiero creer que encontró un lugar donde su lealtad no le sangre en la palma. Pienso en el hombre de manos blancas y no le deseo más castigo que su